Bienvenidos a séptimo día de estudio bíblico. Este es el estudio número 2, el verdadero significado de la gracia. Muy bien, en el estudio anterior, para los que se conectaron, vamos a recordar, hablamos de la rebelión inicial del ser humano, de cómo la rebelión es la transgresión a la instrucción de Dios, y esa es la definición de pecado que nos da la Biblia, es transgredir las instrucciones de Dios, y eso generalmente se da al engaño de Satanás. Hablamos de que la consecuencia de la transgresión a la instrucción de Dios, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Empezamos a hablar de que la palabra habla de la primera muerte y la segunda muerte, que vamos a ir profundizando. Después hablamos de cómo el Señor, en su amor, a pesar de esa condición obtenida, esa consecuencia por transgredir su instrucción, Él decidió cambiar eso y nos hizo una promesa, la cual es rescatarnos de la segunda muerte, la cual ocurre mediante la resurrección de los muertos o el arrebatamiento de los vivos. Ya empezamos a hablar un poco de eso. Y también hablamos de que tenemos una responsabilidad que es obediencia a su palabra. Y cerramos el estudio diciendo de que esa obediencia solo nos es posible a través de su gracia. O sea, la única manera que nosotros podamos obedecer al Señor es a través de su gracia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar qué es la gracia, porque todos hemos escuchado sobre la gracia de Dios, hemos escuchado de que somos salvos por gracia, pero hoy queremos agarrar la palabra y entender bien qué significa que somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí la palabra nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto es por creer en el Señor Jesucristo y comprometernos con Él, y que esa gracia no proviene de nosotros, que es un regalo de Dios, y que esa gracia opera no por nuestras acciones, para que no, digamos, nos enorgullezcamos de esa situación. Pero la vez pasada también vimos que el libro de Santiago 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, lo que Santiago está diciendo es, la única forma de mostrar que su fe es verdadera es viendo sus acciones. O sea, la fe verdadera produce buenas acciones de manera inevitable. Y también vimos que Santiago, en ese mismo capítulo, versículo 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Entonces, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, que ya nos dimos cuenta que creer significa confiar totalmente, comprometernos totalmente, o sea, es totalmente congruente con que va a ser evidente a través de cómo al final nosotros actuemos. O sea, la fe verdadera trae acciones justas. Y vamos a entender todo eso. ¿Qué vamos a entender hoy? Vamos a entender qué es amar al Señor Jesús, cómo se manifiesta el Señor Jesús en nosotros, y qué es permanecer en el Señor Jesús. Ustedes han oído que la palabra habla mucho de permanecer en Cristo. Vamos a entender qué es eso. Después vamos a hablar de la salvación. Vamos a responder, ¿es la salvación un regalo de Dios? Y vamos a responder, ¿ocurre la salvación en un momento? O sea, ¿la salvación ocurre en un segundo o es un camino? Y vamos a hablar también qué significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo, vamos a responder si es un requisito para entrar en el reino, y vamos a responder cuál es nuestra responsabilidad cuando ya nacemos de nuevo. Primero que nada, vamos a responder qué es amar al Señor Jesús.
Vamos a leer Juan 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto lo vimos la vez pasada, que el Señor Jesús directamente dice, el que guarda mis mandamientos es realmente el que me ama. Y después dice, el que me ama obedeciéndome va a ser amado por mi Padre. Y como mi Padre lo ama, yo le voy a amar y me voy a manifestar a él. El Señor nos promete que cuando nosotros lo amamos por medio de la obediencia, el Padre nos va a amar y Él también, y Él se va a manifestar a nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús se va a manifestar en nosotros después de que nosotros le mostremos ese amor y esa obediencia? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ok, entonces vean lo que dice el Señor nuevamente. El que me ama me va a obedecer. Mi Padre le va a amar y mi Padre y yo vamos a ir a morar con Él. O sea, vamos a vivir dentro de Él. Esto lo empezamos a hablar la vez pasada, que eso solo es posible a través de que el Espíritu Santo llegue a morar en nosotros. Entonces, así es como el Señor se va a manifestar en nosotros. Va a manifestar a través de su Espíritu Santo que va a venir a morar en nosotros. Leamos también lo que dice el Evangelio de Juan, el Señor Jesús, 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente vean qué repetitivo es el Señor en cuanto a guardar sus mandamientos para demostrarle que lo amamos. El Señor dice que cuando eso suceda, cuando Él vea ese deseo, ese amor a Él, queriendo guardar su palabra, Él va a rogar al Padre. Y ahí es cuando Él, el Padre, va a enviar el Consolador, el cual es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. O sea, recuerden, la Biblia cuando habla del mundo, se refiere a todo el sistema del mundo que va en contra de la verdad de Dios, que hace todo lo que es contrario a lo que Dios dice. Y recuerden que la palabra misma dice que el mundo entero está bajo Satanás. O sea, el mundo entero está engañado por Satanás, excepto cuando uno obtiene la verdad, y la verdad es Jesucristo. Entonces, mientras no tengamos la verdad a Jesucristo y su palabra, nosotros vamos a estar inmersos dentro del mundo. Entonces, el Señor dice acá, ese mundo no lo puede recibir, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Recuerde que el Señor está hablando a sus discípulos, a los que ya le conocieron a Él, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vean que la manifestación del Señor en nosotros, conocerlo a Él, significa que el Espíritu Santo de Dios va a llegar a morar en nosotros. Y eso sucede después de que el Señor ve ese amor a Él con ese deseo de obedecerle. Ahí es cuando Él dice, yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Leamos ahora Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ese Espíritu Santo, ese Consolador que el Padre va a enviar en nombre del Señor Jesucristo, porque lo representa Él es el que nos va a empezar a enseñar todas las cosas. A través de Él es que ya empezamos a estudiar su palabra y entendemos todo. Y Él nos empieza a mostrar
qué es bueno y qué es malo, con discernimiento. Y aparte nos va a recordar, nos va a estar recordando todo lo que nos ha enseñado. Esto sucede cuando ya llega a morar en nosotros. Leamos Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vean lo que dice el Señor aquí. El que recibe al que yo enviaré, eso es el Espíritu Santo, me recibe a mí. O sea, el que recibe el Espíritu Santo recibe al Señor Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Él está diciendo, el que recibe al que yo enviaré el Espíritu Santo, me va a recibir a mí, al Señor Jesús. Y el que recibe al Señor Jesús, recibe al que me envió. ¿Quién es el que envió al Señor Jesús? El Padre. Por eso es que ellos dicen, vamos a ir a hacer morada en esa persona, porque al recibir el Espíritu Santo, estamos recibiendo también al Padre y al Hijo dentro de nosotros, para que sea nuestro instructor, nuestro maestro, el que nos diga, vaya por aquí, haga esto, no haga esto. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. La unción que vosotros recibisteis de él, se le está hablando a personas que ya han recibido al Espíritu Santo. Entonces, él les está diciendo, la unción que vosotros recibisteis, esa unción es el Espíritu Santo, permanece en vosotros. Y ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. O sea, es esa unción, es ese Espíritu Santo el que les va enseñando todas las cosas. Les va diciendo qué está mal, les va diciendo qué está bien, qué es adecuado ante los ojos del Señor y qué no. Y les va enseñando toda su verdad a través de su palabra. La unción es totalmente verdadera y no es mentira. Y dice permaneced en él. O sea, tenemos que permanecer en ese espíritu que es el representante del Señor Jesús. O sea, la palabra nos manda a permanecer en el Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué significa permanecer en el Señor Jesús? O sea, vean lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto que amar al Señor Jesús es obedecer lo que Él nos dice. Y el Señor Jesús nos enseña que cuando nosotros mostremos esa obediencia, ese deseo de obedecerle, que el Padre nos va a amar. Y si el Padre nos ama, Él nos ama. Y el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a llegar a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo va a ser nuestro instructor de vida. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos reaccionar, por dónde debemos caminar. Pero la palabra nos dice, ya una vez que tienen ese espíritu, tienen que permanecer en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es permanecer en el Señor Jesús? Vamos a leer Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vean lo que dice acá la palabra. El que dice que permanece en él, con mayúscula, está hablando del Señor Jesús. Debe andar como él anduvo. O sea, la palabra nos dice que permanecer en el Señor Jesús es caminar en justicia como Él caminó. Es caminar en obediencia. Hemos escuchado en muchas enseñanzas que nos dicen no se puede obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Porque nosotros somos naturaleza caída y siempre vamos a estar pecando. Sigamos leyendo la palabra para ir renovando nuestra mente. Leamos Primera de Juan 2:4-5. El que dice, yo le reconozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, está mintiendo, dice la palabra. Recuerden que aquí yo no les estoy dando opiniones, estamos leyendo la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pero el que guarda su palabra, ahí es donde realmente el amor de Dios se ha perfeccionado. Sabemos que estamos en Él si estamos guardando su palabra. Entonces, la palabra nos dice que estar en Cristo y permanecer en Cristo es estar guardando su palabra, es estar en obediencia. Y por eso en el versículo de arriba nos dice que permanecer en Él es andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En obediencia al Padre. Entonces, permanecer en el Señor Jesús es permanecer guardando su palabra, permanecer en obediencia. Vamos ahora a hablar de la salvación. Primero, recordemos que la vez pasada comentamos que el Señor, ¿de qué es que nos está salvando? El Señor nos está salvando de la condena de muerte que el ser humano obtuvo por desobedecerle, por su rebelión desde el huerto de Edén. El Señor les dijo, no hagan esto. Ellos en rebeldía lo hicieron, transgredieron lo que Él dijo y la muerte entró en ellos. La salvación es quitar esa condena de muerte. Entonces, ¿de qué nos está salvando el Señor? De esa condena de muerte que obtuvo el ser humano desde el huerto del Edén. Y vamos a responder, ¿es la salvación un regalo de Dios? Leemos Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, eso lo leímos al inicio, ¿verdad? La palabra es clara en que es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, creer, confiar totalmente y comprometerse con Él, y es un don de Dios. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Ese don de Dios no es por obras, o sea, no lo obtuvimos por nada bueno que hayamos hecho nosotros. Es para que nadie crea que se está salvando, porque por mérito propio lo está haciendo. Pero vamos a escudriñar esta palabra y aquí es lo importante y aquí quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a hablar. Aquí abajo está el versículo y vamos a analizar dos términos. Primero, sois salvos y don de Dios. La vez pasada yo les comentaba que muchas veces tenemos que ir a revisar cuál fue el término original que se utilizó en griego para poder entender mejor qué es lo que se escribió, porque a veces la traducción tiene vicios que nos hace interpretar la palabra de una manera diferente. Entonces, este término, sois salvos, que en griego es esto que ven acá, este souso, cuando uno busca el término griego que fue escrito originalmente para decir esto, lo que significa es esto que ven aquí. Primero que nada, es un verbo compuesto que está en un tiempo presente indicativo. O sea, no es, ese verbo no está conjugado en pasado. Y lo que significa ese verbo conjugado de esa manera es estar siendo guardados de peligro o de destrucción. O sea, lo que este verso dice es, por gracia, ustedes están siendo guardados de peligro o de destrucción. No dice, por gracia, ustedes ya fueron guardados de peligro o de destrucción. Como les digo, está conjugado en presente. ¿De qué es que nos está guardando el Señor por gracia? Nos está guardando de transgredir su ley, de vivir en desobediencia. Ahora veamos el término don. El término don en griego
En algunos versículos se utiliza como dorron o como dorrea. Realmente son términos equivalentes, por decirlo así, y lo que significa literalmente es un regalo o un presente. Entonces, lo que dice la palabra aquí es, porque por la gracia de Dios, ustedes están siendo guardados de peligro de destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado al final, ¿a qué lleva? A perecer. Por la gracia de Dios están siendo guardados de peligro de destrucción por medio de creer y comprometerse con el Señor Jesús. Y esa gracia no proviene de ustedes, porque es un regalo de Dios. Y ustedes no lo obtuvieron por obras, para que no se gloríen. Ok, entonces nada más estemos concentrados aquí y vean primero que este verbo no está en pasado. Y recordemos que ese don significa un regalo. Acordémonos de este término, dorron o dorrea, ¿verdad? Que son términos griegos que se utilizan para ese don de Dios. Pero entonces, entendamos bien en qué consiste ese don o regalo que Dios nos ha dado a través del cual estamos siendo guardados de peligro de destrucción, de una manera continua. O sea, es un proceso continuo. Vamos a leer Hechos 2:37 al 38. Por favor, antes de leer nada más, voy a darles un contexto aquí. Esto sucedió cuando inmediatamente después que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, como el Señor les había prometido. Los que han leído esto van a recordar que ahí, cuando recibieron el Espíritu Santo, los discípulos empezaron a hablar en lenguas, o sea, en idiomas que ellos no conocían, y otras personas los escucharon y dijeron, ¿cómo es posible que estos estén hablando en idiomas que no conocen? Y hasta los empezaron a burlarse de ellos, porque ellos estaban con una manifestación del Espíritu tan fuerte que unos decían, hasta están borrachos. Si ustedes lo leen en la palabra, eso es lo que dice. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro se levanta y les empieza a explicar y les dice, vean, ninguno de los que están aquí están borrachos como ustedes están diciendo. Apenas son las 9 de la mañana, les dice. Les voy a decir qué fue lo que pasó. Ustedes tomaron al verdadero Hijo de Dios, lo rechazaron, lo crucificaron, y ese Jesús que ustedes crucificaron realmente es el Hijo de Dios, y Él ahorita está sentado a la derecha del Padre y Él lo hizo dueño de todo. Él es el Mesías. Eso fue lo que Pedro les dijo. Entonces aquí viene esta palabra. Leamos Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vean lo que dice la palabra. Cuando Pedro les dijo eso, ustedes crucificaron al verdadero Mesías y lo rechazaron. Dice esto, los que lo estaban escuchando les dio un gran dolor en su corazón y le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, ¿y ahora qué hacemos con lo que hemos hecho? Esta atrocidad que hemos hecho. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Crucificamos al Hijo verdadero de Dios? ¿Qué les dice Pedro? Primero que nada, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está la palabra dorrea que vimos en el versículo anterior. Él está diciendo, si ustedes se arrepienten
se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo y se comprometen con Él, van a recibir perdón de pecados y van a recibir un regalo de Dios, el Dorreá, y ese regalo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo que cuando la palabra nos dice que nosotros estamos siendo guardados de peligro de destrucción por ese don de Dios, nos está hablando que es el Espíritu Santo el que nos está guardando de ese peligro de manera continua. Vamos a leer Hechos 11, 16, 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí estaban cuestionando a Pedro que por qué él estaba llevando el evangelio a personas, digamos, a gentiles. Entonces, aquí Pedro le responde esto. Yo he visto que el mismo Dorreá, el mismo don, el mismo regalo que nosotros hemos recibido al creer en el Señor Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo, ellos también lo han recibido. O sea, él ya había visto y ya el Señor le había mostrado que los gentiles también recibían el Espíritu. Cuando fue a la casa de Cornelio y vio que muchas personas que conocían a Cornelio, que eran gentiles, recibieron el Espíritu Santo. Entonces vea lo que dice. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Otra vez la palabra nos está enseñando aquí que ese regalo que estamos recibiendo por creer en el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Como vimos, por gracia, nosotros estamos siendo salvados de manera continua por medio de creer en el Señor Jesucristo. Y eso no proviene de nosotros, proviene del don de Dios, el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ustedes no lo han recibido por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros al recibir el Espíritu Santo, a través de su Espíritu podemos caminar en obediencia, venciendo el pecado. Y así es realmente como el Señor nos regala salvación, porque el regalo del Espíritu Santo nadie lo obtiene por hacer nada. Es un regalo de Dios. Vamos a ver esto y entenderlo con palabra, porque yo sé que esto choca en mucho de lo que hemos oído. Yo lo sé. O sea, yo sé que ahorita muchos están diciendo, pero esto, o sea, yo no quiero que me crean a mí. Yo quiero que ustedes vean lo que dice la Biblia. Así que le damos Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Muy bien. Entonces, si por la transgresión de uno, por la desobediencia o la rebeldía de uno, reinó la muerte, ¿cuál fue la transgresión de uno? La transgresión del hombre, de Adán. Por la transgresión de él empezó a reinar la muerte en el ser humano. Mucho más reinará en vida uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y del regalo del Dorrea del Espíritu Santo, que es el Espíritu de justicia. Romanos 5:17. El Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida para que nosotros podamos vivir en justicia y en obediencia. Sin Él no podemos. Por eso la salvación es un regalo, porque el Señor decidió darnos el regalo, el Dorreá en griego, del Espíritu Santo, para que nosotros
podamos vivir por el Espíritu y dejemos de vivir por la carne. Pero vamos a entender bien cómo es que esto opera en nuestra vida. Leamos 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya el apóstol Pablo está en su ministerio, ya él fue bautizado en el Espíritu, él está llevando el Evangelio y él está contando que él tiene una dolencia. Él dice que él tiene como un aguijón en la carne, que lo está martirizando constantemente. Y él dice, yo le he pedido al Señor que me lo quite, porque para mí es un martirio estar con esto. O sea, la palabra no dice así, pero eso es lo que se entiende de la palabra. Y le he rogado al Señor que me lo quite 3 veces, dice Pablo. Y entonces viene esta palabra. Pero él me dijo, esto es, el Señor me dijo, le tiene que bastar con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, aquí el Señor le está diciendo a Pablo, mi gracia es el poder que opera en usted. Y ese poder se hace cada vez más perfecto cuando usted esté débil. O sea, la gracia es el poder de Dios actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo para que podamos vivir en obediencia y en justicia. Y es clarísimo y la palabra nos enseña que ese poder, esa gracia, el Espíritu, se hace más fuerte en nosotros en los momentos de debilidad. No en vano el Señor a veces tiene que permitir que nosotros pasemos por dolencias, por problemas, por debilidad, para que el Espíritu se haga más fuerte en nosotros, para que su gracia, que es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, se perfeccione. Incluso el ayuno es parte de esto. Ustedes han visto que la Biblia manda la palabra de Dios, el Señor nos enseñó que hay que ayunar. ¿Por qué? Porque ayunar es una forma de someter su carne a debilidad. ¿Y qué es lo que sucede? El poder de Dios, la gracia, su espíritu en nosotros, se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, por eso es que el ayuno hace que nuestro espíritu se fortalezca, porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un, digamos, a un grado de debilidad al abstenerlo de comer. Pero es muy importante comprender esto. El Señor dice, le basta con mi gracia, y después define su gracia como su poder, el cual se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Leamos ahora Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No sé si han leído este versículo, la primera vez que uno lo lee es un poco impactante, porque este versículo está hablando del Señor Jesús. Vean que hijo está en mayúscula. Y vean lo que dice la palabra, que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso es extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor Jesús tenía que aprender obediencia? Eso como que choca en nuestra mente, pero eso dice la palabra. Y dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. La única forma de poder vivir en justicia y en obediencia es a través del Espíritu Santo, el cual lo recibimos como un regalo, como un dorreá de Dios, porque no lo recibimos por nada que hemos hecho. Más bien ya estábamos condenados a muerte y a Dios le plació cambiar eso. Pero una vez que el Espíritu ha llegado a morar en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad. Pero volviendo a este versículo, como les digo, es algo que a veces choca con nuestro pensamiento,
Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Señor Jesús, cuando vino en carne, Él estuvo sometido a tentaciones incluso. La palabra misma lo dice, que Él fue tentado en todo. Por eso Él conoce el ser humano. La diferencia fue que Él nunca, nunca, nunca sucumbió a la tentación y nunca pecó. Pero Él fue sometido a pruebas igual. Fue sometido a tentación. Incluso le dijo al Padre, si usted me puede librar de este trago amargo, cuando ya Él sabía que faltaba poco para que vinieran por Él y Él tenía que entregar su vida por nosotros. Él le dijo al Padre, Padre, si usted quiere hacer pasar esta copa de mí, pásela, pero que se haga su voluntad. Igual se hizo la voluntad del Padre, pero él en ese momento sintió temor y él padeció ese temor. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el Señor Jesús es la perfecta imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, por lo que padecemos, el Señor utiliza eso para enseñarnos obediencia y perfeccionarnos. Y nosotros obtenemos eterna salvación si le obedecemos al Señor Jesús, dejándonos guiar por su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Señor Jesús y el Padre en nosotros, guiándonos a salvación. Entonces, resumamos esto. La palabra nos dice que la salvación es un regalo que Dios nos dio, que ocurre a través de un regalo, que a través de ese dorreá o ese dorro, que es un regalo de Dios, nosotros estamos siendo salvados del pecado. O sea, el Espíritu Santo es el regalo que Dios nos ha dado, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho, sino porque a Él le plació. Y ese Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros vivir en obediencia. Y ese Espíritu Santo es el poder de Dios actuando en nosotros para vencer el pecado y vivir en justicia. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿la salvación se obtiene en un momento y para siempre? ¿O más bien es un camino hasta alcanzar una meta? Por favor, como yo les dije desde el estudio pasado, aquí lo importante no es que ustedes me crean a mí. Lo importante es que nosotros que les estamos facilitando la palabra, ustedes la estudien por su cuenta. Este video queda grabado. Yo sé que es información profunda y muy amplia. Yo sé que el concepto que siempre tenemos es que la salvación se obtiene en un momento y para siempre. Pero entonces veamos qué dice la Biblia de esto. Leamos Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras directas del Señor Jesús. Nos dice que tenemos que entrar por una puerta delgadita, una puerta un poco incómoda. Y después nos dice, hay una puerta ancha que tiene un camino muy espacioso, muy cómodo. Pero esa puerta ancha y ese camino espacioso lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y después nos dicen, pero la puerta estrecha, que es un poco incómoda, y el camino que es angosto, es el que lleva a la vida. Y son pocos los que hallan eso. ¿Por qué? Porque es muy cómodo el camino espacioso y la puerta ancha. Eso es lo que quiere la carne, la puerta ancha y el camino espacioso. Pero eso no es lo que lleva a la vida. ¿Por qué a la vida? Porque ya tenemos esa condena de perdición y de muerte. Pero lo que nos va a quitar esa condena de perdición y de muerte es esa puerta estrecha y ese camino angosto. El Señor habla de una puerta estrecha y de un camino. Leamos Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo aquí está hablando de que él prosigue a la meta. Y vea lo que dice él, qué es lo que él está haciendo para proseguir en ese camino a la meta. Pablo habla de la salvación siempre como una meta y como un camino. Y vea lo que dice. Yo todo lo que hago es con el fin de conocerlo a él y conocer el poder de su resurrección. ¿Por qué el poder de su resurrección? Porque él tenía muy claro que la promesa que el Señor les había hecho es la resurrección, lo que ya hablamos. Pero él sabe muy bien que también para lograr eso, dice, yo sé que yo tengo que participar de unos padecimientos. ¿Por qué? Porque ya vimos que el Señor dice que en los padecimientos su poder se hace más fuerte en nosotros, su espíritu se hace más fuerte en nosotros y por lo que padecemos aprendemos obediencia. Y dice él, llegando a ser semejante a él en su muerte. Porque la palabra dice que los que somos de Cristo hemos participado en la muerte del viejo hombre, de la naturaleza carnal. Pero vea lo que después dice Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo no está diciendo ni se está jactando. El apóstol Pablo, imagínense, Pablo no se está jactando de decir, ya yo tengo la recompensa y la resurrección. Pablo está diciendo, yo prosigo a la meta con todo esto porque yo tengo claro que quiero llegar ahí. Quiero llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo no se está jactando de decir, el Señor me escogió, me dio su espíritu y ya me salvé. Y leamos este otro versículo, que es Filipenses 3, del 12 al 14, y esto es exactamente lo que dice Pablo después del anterior que acabamos de leer. Leamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, vean lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí él está hablando de la salvación. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, Pablo dice, ya yo sé que todo mi pecado, el Señor me lo perdonó porque yo me arrepentí. Ahora me extiendo a lo que está adelante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que vimos la vez pasada. Es la obtención de un cuerpo glorificado, que así es como el Señor al final nos rescata de la condena de muerte que obtuvimos desde Génesis. Entonces Pablo está diciendo, yo prosigo hacia la meta. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Leamos lo que dice Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiero que vean aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ustedes tienen que ocuparse en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Pablo nos dice que nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ocuparnos en esta salvación con temor y temblor. Él está hablando de temor al Señor, que es respeto al Señor.
Quiero que veamos este término ocupaos para que veamos lo que realmente se escribió y qué significa eso en el texto original, en el término griego. Y este término es katergatsomai. Véanlo aquí. O sea, ocuparse significa katergatsomai. Ese es el término en griego. En King James lo tradujeron como workout, para los que saben inglés. Y vean lo que significa eso. To work fully, that is accomplished. By implication, to finish. ¿Qué significa eso? Trabajar completamente para alcanzarlo. Por implicación, terminarlo. Señoras, señores, aquí lo que Pablo está diciendo es, trabajen para alcanzar por completo su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese trabajo no proviene de nosotros, porque aquí mismo está diciendo, es el Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, la diferencia entre Dios y el enemigo es la siguiente. Les voy a explicar. Dios nos da su Espíritu, que es el regalo para poder tener salvación. Lo que pasa es que Dios no controla a nadie. Dios permite que uno con su voluntad decida qué hacer. Eso es contrario a Satanás, porque Satanás lo que quiere es controlarlo, es controlar a las personas a través de sus demonios. Les estoy hablando tal vez cosas muy fuertes de demonios y todo, pero la palabra es clara, es que existe Satanás y existen los demonios. Y los demonios son espíritus malos, por decirlo así. La diferencia es que Satanás quiere controlarlo a uno con sus espíritus malos, pero Dios nos da su Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es un controlador. El Espíritu Santo puede actuar en usted si su voluntad está dispuesta a que eso pase. Entonces, el Señor nos da su Espíritu Santo para que nosotros vivamos por el Espíritu y podamos vivir en obediencia y en justicia. Y vamos a ver eso con la palabra. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo que era un requisito para entrar en el reino de los cielos? Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley y Nicodemo sí le creyó al Señor Jesús, contrario a la mayoría de los maestros de la ley que no creyeron en él. Entonces Nicodemo llega a preguntarle o ahí busca un día en la noche al Señor Jesús porque fue así como de calladito, escondidas, casi como para que no lo vieran, ¿verdad? Porque los maestros de la ley estaban en contra de todo lo que estaba enseñando el Señor. Porque como les dije, hubo un momento en que esos maestros de la ley habían tomado lo que Dios había dicho y lo habían legalizado y lo habían tergiversado también, que es lo que hacen todas las religiones. Pero entonces vean lo que Nicodemo le llegó a preguntar al Señor. Sabemos que usted viene de Dios por todas las señales que usted está haciendo. ¿Qué hay que hacer para tener vida y entrar en el reino de los cielos? Y vea lo que le responde el Señor Jesús a Nicodemo. Leamos Juan 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le aseguro, cuando el Señor dice de cierto te digo, es como decir le aseguro, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios es el reino justo que Dios ha prometido establecer acá a través del Señor Jesús, cuando Él vuelva. Él le dice, el que no nace de nuevo no va a ver ese reino.
Y entonces él le dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo siendo viejo? Explíqueme. Entonces el Señor lo que le dice es esto. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua y del espíritu? Nacer del espíritu es recibir el Espíritu Santo. En el momento en que uno recibe el Espíritu Santo de Dios, se produce un nuevo nacimiento. Y aquí el Señor Jesús también nos enseña que el nacimiento de agua, y eso realmente es el simbolismo del bautismo por inmersión, es importante también. El Señor nos manda a bautizarnos en agua y a nacer del Espíritu. La palabra dice que el bautismo en agua es un símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el bautismo en el Espíritu lo da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien nos bautiza en el Espíritu a través de todo ese proceso que hemos estado viendo en los versículos anteriores. Y el Señor nos dice, el que no hace eso no puede entrar en el reino de Dios. No va a entrar en el momento en que el Señor Jesús venga a reinar. ¿Por qué hay que nacer de nuevo para poder ver ese reino de Dios perfecto que Él nos ha prometido? Porque si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a poder caminar en obediencia como el Señor quiere. Recuerden que la palabra dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, el Señor nos enseña que es requisito nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, obtener el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, para terminar de entender esto de la gracia de Dios como el poder operando en nosotros para salvación, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. La palabra nos habla de obras o acciones de la carne. Esto nos lo habla en el libro de Gálatas y lo habla justamente antes del fruto del Espíritu, que tal vez eso sí lo han oído bastante. Entonces, primero nos habla, porque esto se trata de carne contra espíritu. Primero nos habla de que la carne actúa de una manera, pero el espíritu tiene este fruto. Entonces veamos qué es lo que nos dice la palabra de cuáles son las obras o las acciones de la carne. Leamos Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, es larga la lista, ¿verdad? Aquí el Espíritu lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos viviendo por la carne, todas estas cosas van a salir. Todo eso que leyeron. Si estas cosas están pasando en la vida de una persona de manera continua, esa persona está viviendo en la carne. ¿Ok? Ya dijimos que una persona que ha recibido al Señor y ha recibido su Espíritu puede caer. Pero estar viviendo continuamente en estas obras de la carne no es lo que la Biblia dice que una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios hace. Esto es lo contrario al fruto del Espíritu. Y vea lo que dice claramente la palabra. Los que viven en práctica de esas cosas, o sea, los que viven en eso continuamente, están viviendo por la carne. ¿Y qué pasa? No heredan el reino de Dios. Recuerden que el Señor Jesús dice que los que le son fieles, Él los va a recompensar con una herencia y lo va a poner sobre todas las cosas. Y el Señor
le dio todas las cosas a Él. Cuando Él venga en su reino, en su segunda venida a reinar, Él va a ser el dueño de todo. Y Él va a decir, a este le asigno esto, a este le asigno esto y a este le asigno esto. Él es quien va a repartir su reino. Entonces, pongámosle atención a esto, las obras de la carne, y vean lo que dice la palabra. Los que viven en práctica de eso no heredan el reino de Dios. Entonces, ya entendimos que la gracia de Dios es un regalo, que ese regalo, dorrea en griego, es el Espíritu Santo que Él nos dio porque le plació, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Que ese Espíritu Santo es nuestra guía y que ese Espíritu Santo es el que permite que nosotros venzamos el pecado. Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad una vez que ya hemos nacido de nuevo? O sea, que ya recibimos el Espíritu Santo de Dios. Leamos Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Veamos entonces. Vea lo que nos dice el Espíritu. Si ustedes siguen viviendo conforme a la carne, ¿qué pasa? Perecerán, morirán. La condena desde Génesis por la transgresión. ¿Qué es estar viviendo conforme a la carne? Que su vida sea un reflejo de todas las obras de la carne que acabamos de ver. La palabra nos dice que si nosotros estamos viviendo conforme a la carne, vamos a tener todas esas cosas. Y esas cosas nos va a llevar a la muerte. Pero vea lo que dice después. Si por el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, el regalo de Dios que Él nos dio para poder no vivir por la carne, hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, vamos a obtener la recompensa de la resurrección o el arrebatamiento en un cuerpo glorificado y vamos a tener vida por siempre. Vea lo que la palabra dice. Hacéis morir. No dice, pero el Espíritu Santo hará morir en ustedes. No. Ahí está metida la voluntad del ser humano, porque como les dije, Dios nos da su espíritu, pero el Espíritu Santo no es como un control remoto. ¿Qué sucede acá? La vez pasada vimos que hay concupiscencia en el ser humano y eso lo vamos a tener hasta que obtengamos el cuerpo glorificado. La concupiscencia, que a la vez pasada estudiamos, que es la tendencia o el deseo por las cosas prohibidas. ¿Qué son las cosas prohibidas? Lo contrario a lo que Dios dice. Nuestra concupiscencia aparece. Y en ese momento que nosotros tenemos esa concupiscencia, nosotros tenemos dos opciones. Le damos rienda suelta a la carne o hacemos morir la carne a través del Espíritu Santo que tenemos. O sea, ahí está metida nuestra voluntad. Yo soy tentado a algo y yo decido si esa tentación la canalizo por la carne, que me va a llevar al pecado, y la paga del pecado es muerte. O tomo esa concupiscencia, invoco el nombre del Señor Jesús, clamo a Él, a su Espíritu, para hacer lo que tengo que hacer y no caer en pecado. Eso es lo que nos está enseñando Romanos 8, 12, 13. La voluntad de nosotros está metida entre vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Si nosotros estamos viviendo conforme a la carne, váyanse al versículo de las obras de la carne, porque eso es lo que va a estar saliendo. Pero si nosotros estamos viviendo por el Espíritu,
vamos a tener los frutos del Espíritu y no vamos a estar en esas obras de la carne. Leamos Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Okay, ¿qué dice el Espíritu Santo otra vez a través de Pablo? Anden en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. A nosotros nos toca crucificar la carne. Es a nosotros que nos toca. Y dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la penalidad de la ley. Leamos Primera de Corintios 9:24 y pongan atención por favor aquí a esto. Este es el apóstol Pablo hablando de ese camino que él lo compara como una carrera. Y vean lo que él dice. Primera de Corintios 9:24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, vea lo que nos está diciendo el Espíritu a través del apóstol Pablo. Corran esa carrera, ese camino angosto, de tal manera de que obtengan la meta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, él está diciendo, van a tener que abstenerse de las obras de la carne. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios, porque sin él no podemos. Y después dice, como está hablando, comparando de una carrera como de personas de atletismo que corren para ganar el premio, dicen, esos corren para recibir una corona incorruptible. O sea, un premio que no vale de nada. Pero nosotros estamos corriendo para una corona incorruptible. ¿Cuál es la corona incorruptible? El cuerpo glorificado incorruptible que el Señor nos ha prometido en su segunda venida. Y vea lo que dice después. Así que yo de esta manera corro para alcanzar la meta. De esta manera peleo. Y vea lo que dice después. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí Pablo no estaba diciendo que es que uno tiene que agarrar y pegarse golpes, sino que él está diciendo, yo tengo que decirle a mi carne que no. No puedo satisfacer los deseos de mi carne, sino que la pongo en servidumbre. Cuando hay concupiscencia, yo clamo al Señor y tengo el Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere. Y es lo que dice al final. No vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo está diciendo, no puede ser, yo tengo que seguir firme, no satisfaciendo los deseos de mi carne, no vaya a ser que yo, que soy el que he llevado el mensaje a otros, vaya a ser eliminado. Pablo en ningún momento se jactó y dijo, el Señor me escogió, soy apóstol, ya obtuve salvación y no me pierdo nunca. Vean lo que dice más bien aquí. Él tenía muy claro que hay que perseverar en el Espíritu para llegar a la meta. Y él dice, yo he sido heraldo para otros y no quiero ser eliminado. Veamos Gálatas 5:24.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos y han decidido que ante la concupiscencia claman al Señor y hacen lo que el Espíritu les dice. Gálatas 5:24. Esto no significa que una persona que esté viviendo en el Espíritu en algún momento no pueda tener un tropiezo y caer. Pero la palabra dice que los que practican, ¿qué significa practicar? Estar haciendo algo constantemente. Los que practican estas cosas, estas obras de la carne, no van a heredar el reino. Eso es lo que dice la palabra. No son mis ideas, no son mis opiniones. Es lo que dice la palabra. Los que son de Cristo crucifican su carne con sus pasiones y deseos. Es nuestra voluntad la que está ahí también metida. Vamos a ver esto. El amor de Dios es grande. Recuerden que el ser humano transgredió la instrucción de Dios. Dios le había advertido que si eso pasaba, iba a quedar sujeto a la muerte. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que se comprometa con Él no perezca, sino que pueda seguir viviendo y tener vida eterna. Esa vida eterna es literal en un cuerpo glorificado. El amor de Dios es grande y la evidencia de eso es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue grande. Él vino acá y puso su vida para que la pena de muerte de los que se quieran comprometer en Él fuera cobrada en Él. El Señor Jesús dice en su palabra, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida voluntariamente y la vuelvo a tomar. Esa fue la instrucción que recibí de mi Padre, dice el Señor. La recompensa que el Señor Jesús nos ha prometido es grande. Nos prometió vida eterna literal en un cuerpo glorificado, resucitado como el de Él. Pero señoras, señores y niños que estén acá escuchando esto, nuestra responsabilidad también es grande. Nuestra responsabilidad es obediencia. Obediencia y compromiso al Señor Jesús. Eso es lo que su palabra dice. Y el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y por eso, aquí nosotros, en séptimo día, decimos las cosas, decimos la verdad, porque entendemos que con quien tenemos que, digamos, a quien tenemos que rendirle cuentas es al Señor. Y nosotros aquí predicamos su palabra y su verdad. Sé que son mensajes duros. Sé que esto a veces no es fácil de recibir, pero es la verdad. Leamos Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Vean lo que dice el Señor. Él viene pronto y su galardón viene con él. Él viene a galardonar a los que le han sido fieles, de acuerdo a lo que hayan hecho. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vamos a ser bienaventurados los que lavamos nuestras ropas. Nosotros tenemos que lavar nuestras ropas con el regalo que Él nos ha dado, que es el Espíritu Santo de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Eso es lo que dice el Señor. El Señor dice que Él viene pronto y viene a galardonar. Y por eso el próximo estudio es este. Vamos a entrar en cosas
emocionantes, profundas. Y el próximo estudio se llama Las señales antes del reino venidero. ¿Cuál reino? El reino de Dios. El reino que Él prometió que iba a establecer en justicia a través de su Señor, del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, cuando Él vuelva. Y sobre eso trata el próximo estudio.